¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de este curso de Excel básico. Ya estamos en el tercer módulo de este curso y en este módulo vamos a hablar un poco sobre aplicar formatos a los datos. El objetivo de esta sesión, de estos videos, son más que todo comprender la utilidad de los diversos tipos de y formatos y estilos, ¿no? que podemos usar para aplicar a rangos, a tablas, a las celdas que están en nuestro entorno de trabajo. Para ello vamos a abrir nuestro Excel. Ya tenía abierto una hoja de cálculo acá y vamos a explorar un poco el formato de celdas. ¿Qué podemos hacer con el formato de celdas? Formato de celdas. Para ello, acá más que todo en una presentación, un libro de Excel, el formato de celdas es algo que podemos ver o lo podemos usar prácticamente en todas las veces que trabajemos en alguna hoja de cálculo, eh, todas las cosas que vamos a hacer. Este formato lo vamos a encontrar en la cinta de opciones. En la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, la parte superior, vamos a ver esos formatos de celda. Acá podemos ver la fuente, la alineación y el número. Fuente, alineación y el número. Tenemos eso. En fuente, nosotros podemos ver acá el tipo de letra que le queremos dar a nuestra celda. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda y me muevo acá, lo voy a copiar acá a un costado para que se vea. Ya allí, un poco más, allí. Pongan atención a esta parte, pues si yo me muevo en esa parte, mi formato va a ir cambiando, ¿lo ven? La parte derecha. El formato va a ir cambiando. Eso es para la fuente. Tenemos la fuente, tenemos también el tamaño de fuente. Podemos llegar a tamaños muy grandes. Pero para una celda, pues dependiendo al uso, podemos usar siempre letra pequeña o letra un poco más grande. Acá tenemos las opciones para aumentar y disminuir el tamaño de fuente, colocar negrita, cursiva, subrayado y subrayado doble, y un poco del resto de cosas que parece que ya lo hemos ido viendo en otras clases, en clases anteriores, ¿no? Entonces también, en este caso vamos a hablar un poco de los formatos que pueden tener los datos que ya hemos ingresado en esta celda, ¿no? Este formato de celdas. ¿Cómo ingresamos el formato de celdas? ¿Cómo es que yo le puedo cambiar el formato de celda a lo que tenga acá, ¿no? Por ejemplo, estoy en la celda C4 o estoy en la celda C5 y quiero cambiarle el formato, pues lo puedo hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos acá. ¿Qué formatos tenemos de celdas? Los formatos de celdas que tenemos son todos estos. General, número, moneda, contabilidad, fecha corta o fecha larga, que está en fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto especial y personalizada. Tenemos esas. Pero ¿cómo yo ingreso a cambiar el formato de celda de acá, de esto? Vamos a ir a la pestaña de inicio, vamos a ir a fuente, ¿no? Fuente, alineación, número, esta parte, fuente, alineación, número, y lo que vamos a hacer, clic es en esta flechita, ¿no? Acá hay una flechita en la parte de acá, hay una pequeña, como en una esquina, ¿lo ven? Hay una flechita allí, formato de número. Vamos a hacer clic allí y automáticamente les va a aparecer esta ventana. Esta ventana dice formato de celdas. Y allí es como pueden ingresar al formato de celdas. Esa es una forma. La otra forma es ir a la celda. Por ejemplo, voy a la celda C4, clic derecho o anticlic. Busco en este menú de opciones, estas opciones, formato de celdas. Busco formato de celdas. Hago clic allí y también me va a aparecer la ventana automáticamente.
En esta ventana, ¿qué podemos ver? Lo mismo. General, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, etcétera, está personalizada. También vemos lo que es la alineación, la fuente del texto. Es un poco, estos menús son un poco más completos, no es como los que tenemos arriba. El borde de la celda, entonces de la celda, o sea, lo que tenemos en la celda, el relleno de la misma y las opciones para proteger, o sea, para bloquear u ocultar esta celda. En este caso nos vamos a centrar en acá, nos vamos a centrar en general, número, moneda, contabilidad, etcétera, etcétera. En estas opciones. ¿Qué podemos explorar en estas opciones? Vamos a explorar estos formatos. El primero es general. ¿Lo ven? Las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Es como si ingresaras y de frente puedes colocar tus números, texto, fecha, cualquier formato que tú creas conveniente. Simplemente es ingresar el dato y ya. Ese es un formato general y es el formato que está por defecto en Excel. Cuando tú ingresas a la hoja de cálculo, ese es el formato que está por defecto. El formato de número, voy a cerrar acá. El de número, ¿lo ven? Vamos a ir, anti-clic, voy a formato de celdas y me aparece el menú. ¿Ven? Me aparece el menú. Si hago clic en número, tenemos esto, ¿no? Tenemos que básicamente son formatos, pero para números, ¿no? Permite aplicar el formato a los datos contenidos en la celda, pero como si fuese un número. Y este número, el número, o sea, si el dato añadido es solo un número, que no representa datos monetarios ni otra cosa, pues nosotros podemos configurar la cantidad de decimales que este número puede tener. Por ejemplo, acá está con número 2 decimales. Yo puedo aumentar a 3 decimales, a 4 decimales. Por ejemplo, si le coloco 3 decimales, le doy a aceptar, vieron que automáticamente me van a aparecer 3 decimales. Si no quiero decimales, ¿lo ven? Le bajo el número 1, por ejemplo un decimal, 0 decimales, clic y 1200, ¿lo ven? Miren ese número. Está en formato de número. Un decimal, aparece un decimal. Ese es el formato de número. El formato de moneda, en este caso, nos va a ayudar para representar valores monetarios. Esta pestaña permite colocar la cantidad de decimales, también el símbolo de la moneda, cuál es el símbolo, y también, asimismo, representa la cantidad. Podemos representar la cantidad como números positivos o negativos, ¿lo ven? Como positivos o negativos, también lo podemos colocar. Pero podemos colocar la cantidad de decimales. Y a diferencia del formato de número, acá podemos ver ya el símbolo de la moneda. Es lo que podemos elegir. Nuestro caso es el nuevo sol. Por ejemplo acá, el signo de soles. Le doy a aceptar y allí ya tiene el signo de soles. Si yo hago doble clic y quiero editar la celda, el signo de soles desaparece o el signo de la moneda desaparece. Pero si yo me salgo de la celda, ¿lo ven? Automáticamente cambia. Configuré con 2 decimales, pues me saldrá con 2 decimales. Si yo en lugar de 1200 le puedo poner 1800, ¿lo ven? Ya aparece en formato de moneda y también con los decimales que yo le asigné. De manera similar, el formato contabilidad trabaja de manera similar a número. Vamos a anticlic, formato de celda, y hago clic en contabilidad. En este caso, tú ya no tienes, como en moneda, por ejemplo, tenías estas opciones, ¿no? 4 diferentes opciones. En contabilidad ya no los tienes. Solo tienes la posición de decimales y el símbolo de los decimales. Por ejemplo, si no quiero que aparezca soles, si tú estás trabajando en el formato así, acá, ¿ven? El símbolo de moneda, en nuestro caso es símbolo de moneda es PEN, P-E-N. ¿Dónde está? Acá. ¿Lo ven? Automáticamente cambia. En contabilidad. Hago doble clic y no sale. ¿Lo ven? Desaparece. Pero cuando me salgo de la celda ya se aplica automáticamente el formato de contabilidad. En este caso, si trabajas con, por ejemplo, si quieres colocar divisas, uno es dólares, el otro es euros, el otro es soles. Tú puedes buscar eso, ¿no? USD,
en dólares. Está USD. Acá, por ejemplo. Y ya sale automáticamente, ¿no? 1200, tú puedes cambiarlo, ¿no? No sé, a 1000 nada más. Y también te va a aparecer USD. Y así puedes ir cambiando el formato de contabilidad. Ahora, el formato de fechas, en este caso, tenemos estas opciones. Vamos a ingresar, bueno, acá ya está ingresada una fecha, pero vamos a ir anticlic a la celda. Si vamos a fecha, acá tenemos un poco de más variedad para los distintos formatos o para las fechas que podemos representar en esta hoja de cálculo. En este caso, podemos seleccionar la configuración regional, nuestra configuración, o también otro tipo de configuración que tú quieras usar, ¿no? Y dependiendo del tipo de calendario, por ejemplo. Esta información un poco se establece por defecto dependiendo de tu sistema operativo, de cómo está configurado tu sistema operativo. Tú puedes cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, los formatos de fecha corta. ¿Cuáles son los formatos de fecha corta? Los que podemos ver acá. Fecha nada más. Separado por líneas oblicuas o el slash que conoces. Fechas cortas. Mayormente te aparecerían solo números. Por ejemplo, si yo no quiero que aparezca en la fecha con los slash, sino con guiones, selecciono, o sea, busco las fechas cortas con guiones y le doy a aceptar. Y automáticamente esto cambia, ¿lo ven? Le doy doble clic, acá puedes editar, ¿no? Puedes poner 2025, por ejemplo, le das enter y automáticamente cambia el formato que tú ya has seleccionado de la celda. De la misma forma, tú puedes elegir que te salga una fecha larga, o sea, que te salga ya textualmente la fecha. Fecha larga tenemos varias opciones, tanto como el día, el nombre del día, el número del día, el mes y el año. ¿Lo ven? Acá. Y si quieres con una coma separadora o no. Por ejemplo, si yo selecciono acá sin la coma, que dice miércoles 14 de marzo de 2012, ese es el ejemplo, por supuesto. Le das a aceptar, ¿lo ven? Y desaparece la coma después de domingo. Si yo quiero que salga la coma, pues busco una así, que tenga la coma, y selecciono aceptar, y automáticamente esto cambia. Si yo no quiero que aparezca ya 14 de abril, no sé, quiero que sea 28 de abril tal vez, doble clic, edito el día, 28 por ejemplo, y le doy enter. Domingo 28 de abril. ¿Ven? Automáticamente esto cambia. Quiero 27, le doy enter, ¿lo ven? Ahí está, sábado 27. Eso es para fechas cortas y fechas largas. Para la hora trabaja de manera similar. Por ejemplo, acá la hora ya está editada, 7:02. Anticlic, formato de celdas y voy a hora. ¿Lo ven? A hora. Y acá también tenemos distintos tipos. Por ejemplo, si yo quiero que salga con un 0 adelante, ¿lo ven? Si es la 1:30 con 55 segundos, pero quiero que salga con el 0 adelante, yo puedo colocar este formato. Como acá, 070200. O sea, 7 y 2. Pero 07 aparece el 0. Si yo no quiero que aparezca el 0, puedo seleccionar este formato, le doy a aceptar. ¿Lo ven? Ya no sale el 0. 7 y 2 de la mañana. ¿Lo ven? Tienes un formato. También tienes el formato de 24 horas y 12 horas, por supuesto. ¿Cómo sé cuál es 24? ¿Cómo sé cuál es 12 horas? Lo he seleccionado PM, post mediodía. Entonces, pasado mediodía, ¿no? De lo que sea. Pero también tienes formato de 13 horas, o de 24 horas, perdón. Formato de 24 horas, seleccionas, y son las 7. Pero ¿qué pasa si yo pongo las 23 horas, ¿no? Serían las 11 de la noche. Y si esto cambio al formato de 12 horas, acá, ¿lo ven? 11 y 2, pero ya sale el formato de 12 horas. 11:02 de la noche. ¿Lo ven? Así de fácil es cambiar los formatos de horas. De la misma forma sucede con los porcentajes, que es básicamente similar, un poco similar a moneda de contabilidad. Porcentaje, tú puedes elegir el número de decimales que quieres en tu porcentaje. Cualquier número que ingreses en esta celda, por ejemplo, si yo ingreso 50, ya me sale en porcentaje. Yo hago doble clic, ya me sale en porcentaje, ¿lo ven? 20, 20, uy, 2000, no, puse 2000, es 20.
20%, ¿no ven? Por ejemplo, 20% con dos decimales está con dos decimales. Yo quiero sin decimales ese porcentaje, le bajo. Posiciones decimales 0, aceptar, ¿lo ven? 20%. El formato de fracción es similar. Por ejemplo, tienes un número decimal, has ingresado un decimal, o sea, has hecho alguna operación, por ejemplo, 22 entre 7, por ejemplo, has hecho así, te sale decimal. Tú no quieres que salga decimal, por ejemplo. 3.1428 sale. Por ejemplo, acá. Yo quiero que salga en fracción. ¿Qué puedo hacer acá? Le cambio el formato a fracción. Anticlic, formato de celdas, fracción, y ahí tienes opciones, ¿ves? Son distintas opciones. Hasta un dígito, dos dígitos, tres dígitos, ¿ves? Como medios, como cuartos, como octavos. ¿Cómo funciona esto? Que a veces te redondea, ¿no? Las funciones. Si quieres como centésimos, un poco más exacto, por ejemplo, lo ves acá, lo puedes elegir también. En este caso sería, pones a aceptar, tendrías 3 enteros y 14 cienavos, ¿no? Lo que ya conoces. Por ejemplo, este es un decimal menor que 1, así que no vas a tener enteros. Pero si yo le coloco un 1 acá, por ejemplo, ya tendría 1 y la fracción. El número entero y la fracción. Número entero y la fracción. ¿Lo ven? Científica, pues igual. Tú tienes el formato de científica. Si quieres que te sale el formato de científica, también puedes elegir, ¿no? Los decimales. ¿Lo ves? Con exponencial a la más 6 o a la menos 6 o la que sea. Puedes elegir los decimales y simplemente colocar el número. Por ejemplo acá, que está colocado ya 1.000.000. En formato de científica sería 1 elevado a la 6, ¿no? 1 por 10 a la 6. Y los últimos son los formatos de texto especial y personalizada. El formato de texto es básicamente para que tú especifiques que lo que ingresas se ingresa como texto. Por ejemplo, si tú ingresas un número, este se va a guardar como texto. Miren, acá te va a salir una pequeña advertencia, un pequeño aviso. El número está almacenado como texto. O sea que esto no es número. Si yo le pongo esta celda más 1, ¿ven? Automáticamente tú puedes cambiar porque esto ya está como número. Pero lo puedes hacer como texto. Le pones a aceptar y esto también se cambia a texto. Entonces acá puedes copiar el texto que quieras y esto está ya en formato de texto. Y los dos últimos, para terminar, son el formato especial y personalizado. El formato especial te sirve un poco para dar formato a datos que representen números, perdón, claro, números de teléfono que representen los códigos postales o los números de... eh, se me fue la palabra, perdón. Seguridad postal, así sería. Dependiendo de la región en la que estés. ¿A qué me refiero dependiendo de la región? Si tú, por ejemplo, has colocado este número, ¿no? He colocado este número. Miren, automáticamente ya le apliqué un formato antes, pero voy acá a especial. Estos formatos van a depender de la región o la configuración regional que tú tengas. Si yo coloco, por ejemplo, Perú, no tengo formatos de verdad definidos, ¿no? Pero si busco uno que sí tenga formatos, ya, por ejemplo, acá tienes código postal más 4, que sería el número completo, número de teléfono, que era el actual, y número de seguro social. Por ejemplo, si yo le pongo código postal, le doy a aceptar. Bueno, en este caso esto no es un código postal, ¿no? El código postal es de 5 números, ¿no? Son 5 números. Por ejemplo, si yo coloco solo 3 números, 250, ¿lo ve? Me llena automáticamente a los 5 números, que son el código postal. 4 números me llena con un 0 de 5 números. Si yo quiero colocar un número de teléfono acá, por ejemplo, este es un número de teléfono, pero no se aplica el formato de número de teléfono con el código de área, etc. Voy a formato, número de teléfono, aceptar. Específicamente para esta región, para los números de esta región. ¿Ven? Se aplica automáticamente el formato. Y para personalizada tú puedes cambiar, o bueno, tú puedes elegir el formato que quieras, ¿no? En este caso tú tienes para general, tienes para números, también tienes para monedas,
Tienes para contabilidad, lo ves allí, porcentajes, distintas formas, la científica o tienes para fracción, tienes para las fechas. Si viste en la parte superior, las fechas las puedes colocar día, mes, año. Y acá también día, mes, año, ¿no? Pero yo no quiero que esté día, mes, año, sino solo el mes y el año. Puedes buscar esta opción, ¿no? 3M-Y, mes y año. Si solo quieres el día del mes, ¿ves? Día, D de día y las 3M del mes. También puedes seleccionar con horas, ¿ves? Siempre tienes una vista previa arriba, en la parte que dice muestra. Puedes seleccionar 14 de abril o abril 24. 24 en este caso significaría el año, ¿no? Le doy a aceptar y acá está. Quiero editar esta fecha, le doy doble clic. Acá está ingresado el día, ¿lo ven? Puedo poner 28 y le doy enter y me sigue haciendo de abril, ¿no? Por supuesto. Pero yo si cambio el mes, 5, sale mayo. No me sale el día, pero me sale el mes y el año. Y así puedes hacer con todos los demás. Y esto es básicamente un poco de los formatos de Excel. También tenemos los formatos de alineación, ¿no? Alineación en la parte superior. Si tú, por ejemplo acá, yo no sé, no me gusta que esté así, alineado a la izquierda, quiero que esté alineado al centro, ya lo saben, puedes centrar. Te vas a alineación en la parte superior y en la alineación te van a aparecer estas rayitas. ¿Ves? Acá tienes alinear a la parte superior. Por ejemplo, si tu celda es muy grande, alineado en el medio, alineado a la parte inferior, o sea, la parte superior, medio, inferior. Y también tienes de la derecha, central y alineado. Perdón, este es a la izquierda. A la izquierda, central y alineados a la derecha. ¿Ves? Si yo quiero centrar acá, lo que he seleccionado, voy acá, hago clic y centro. ¿Ves? Si yo quiero esto centrado, clic, centrado. Si yo lo quiero a la izquierda, a la izquierda. Lo dejo a la derecha. ¿Ves? Automáticamente esto cambia, automáticamente esto eh, se, se ajusta. Y eso lo puedes ver con todos los demás, que ya los invito a ir explorando esos formatos de alineación. Por ejemplo, lo de ajustar texto, acá lo de combinar y los formatos de números, ¿no? También los decimales, por ejemplo, que eso es ya un poco, eh, se los dejo para que vayan explorando. En los siguientes videos vamos a ver el resto de formatos, ¿no? Tenemos formatos condicionales o los estilos de celda que vamos a ir viendo, y también vamos a ir practicando, ¿no? Un poco, ¿no? Acá ya tengo preparado el resto y eso es lo que vamos a explicar luego para trabajar con tablas en conjunto con los formatos de celdas y los estilos que estas tienen. Así que los veo en el próximo video.